buen día. Bienvenidos a esta edición especial desde Davos de la Estrategia del Día, el podcast de Bloomberg Línea, a través del cual analizamos el detrás de las decisiones económicas, políticas o de negocio y cómo impactan en un país, en una región o en el mundo. Estamos transmitiendo desde el Foro Económico Mundial y tenemos el honor de platicar con el fundador y director de uno de los centros de investigación sobre crecimiento económico y desarrollo más influyentes del mundo, el Growth Lab de Harvard Kennedy School. Ha hecho trabajos de investigación sobre políticas de desarrollo en 30 países, ha escrito libros, fue el primer economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y en la década de los 90 fue ministro de Planificación en Venezuela y miembro del directorio del Banco Central de Venezuela. Ricardo Hausmann, bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias, Ricardo, por esta conversación. Y justo eso es lo que nos trae hoy aquí, Venezuela. Han sido unos primeros 20 días muy agitados en la escena latinoamericana y tras los hechos ocurridos desde el 3 de enero en ese país, la gran pregunta sigue siendo ¿qué sigue? Y me he dado cuenta que ante tanta incertidumbre, la línea de la especulación puede volverse peligrosa debido a que se pueden generar muy altas expectativas o por el contrario, muy bajas. Lo cierto es que en 20 días, pienso yo, no se puede revertir un modelo que lleva décadas. Entonces, lo que yo quisiera preguntarte, Ricardo, es ¿a qué conclusiones has llegado en este tiempo tras los hechos que han pasado en estos últimos 20 días? Bueno, yo te diría que la cosa es un claroscuro y el futuro es incierto. Básicamente, los venezolanos se alegraron mucho cuando vieron que Nicolás Maduro ya no estaba en el poder y que era preso de la justicia americana. Eso creo que es una gran noticia y los venezolanos mayoritariamente la apoyan. Lo que sorprendió es que inmediatamente después el gobierno anunció que dejaba a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, que no fue electa en ninguna elección, fue nombrada por Maduro, como presidenta encargada. La Constitución venezolana dice que cuando el presidente falta hay que llamar a elecciones en 30 días. Si la falta es lo que llama la Constitución absoluta, si la falta es temporal, hay que esperar 90 días y después otros 90 días y después hay que inmediatamente llamar a elecciones. Entonces, uno no sabe si estamos en la Constitución, no estamos en la Constitución, si la falta de Maduro es temporal o no es temporal, o sea, cuándo hay que llamar a elecciones. Pero lo cierto es que Maduro tenía 1.000 presos políticos y militares, de hecho 900 presos políticos, como 250 presos militares, y bueno, liberaron como a 100. Uh-huh. Y es decir, han liberado como el 10% de los presos políticos. A pesar de que anunciaron una gran liberación de presos políticos, el hecho de que no los hayan liberado es una señal de que la dictadura está aquí en pleno y que no hay ningún proceso de reconciliación nacional ni de apertura. A mí no me queda claro si María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, Premio Nobel de la Paz, si ella regresa a Venezuela, ella estaba viviendo en Venezuela escondida, en la clandestinidad. Si ella regresa a Venezuela, si ella puede sencillamente aterrizar en un aeropuerto, irse a su casa y caminar libre en las calles, o si ella no tiene ninguna libertad. Porque si ella no tiene ninguna libertad, si los exiliados políticos no tienen ninguna libertad, si yo no puedo regresar a Venezuela, entonces, bueno, esto es la misma dictadura, no está Maduro. Tú sabes, está el cuento de Alibaba y los 40 ladrones. Pero siguen todos los demás. ¿Quién los 38 ladrones ahí, no? Entonces, lo que creo es que es muy importante que esta situación evolucione. Uno se podía pensar que de pronto es Ana Delcy Rodríguez como supuestamente la moderada, pero saldría Diosdado Cabello, el torturador en jefe de Venezuela, el ministro de Relaciones Interiores, jefe de las dos policías secretas para los civiles y para los militares, el opresor principal, y él está ahí en su cargo y haciendo maldades. Entonces nos quedamos en una situación muy complicada en la cual Estados Unidos toma control de la comercialización del petróleo venezolano, tiene al gobierno digamos, controlado a través de controlarle su flujo de caja.
y dice que el gobierno venezolano está haciendo todo lo que les piden, pero nosotros no nos han devuelto ninguna libertad. Entonces debe ser que no le han pedido nuestra libertad. Entonces quiere decir que la libertad de los venezolanos no es prioridad. O dicen, no, es que tememos a la desestabilización. Quiere decir que la forma de estabilizar el país es oprimiendo a los venezolanos. Entonces eso creo que deja dudas. Yo creo que el plan que anunció el presidente Trump y sobre todo Marco Rubio, que tiene 3 fases: estabilización, recuperación y después transición política, y yo creo que les va a fracasar en el sentido de que no va a haber mayor recuperación económica si no restituyen las libertades. Porque Venezuela ha tenido un colapso estratosférico. Es la recesión más grande en la historia de la humanidad fuera de crisis. El PIB cayó 75%. Quiere decir que hoy Venezuela era 4 veces más rica hace 13 años cuando llegó Maduro que hoy. Entonces, ese colapso venezolano se debió a que a los venezolanos le quitaron sus derechos. Si tú tratas de recuperar la producción en Venezuela, incluso la producción petrolera, parece que Trump ha estado muy obsesionado por el tema petrolero, nos ve un poco como una bomba de gasolina al sur de la Florida. Las empresas petroleras no van a regresar a un ambiente donde no hay libertades, donde no hay instituciones claras, donde no hay seguridad jurídica de ningún tipo. Y los venezolanos, hay 8 millones de venezolanos que se han ido, es el 25% de la población, no van a regresar en un país donde no hay libertades. Entonces, y si no regresan venezolanos, no va a haber una recuperación importante porque el capital humano del país se fue. Entonces, si quieren una recuperación de la economía, incluso de la producción petrolera, tienen que reinstitucionalizar el país, regresar a la Constitución, darle derechos a la gente, y eso es lo que va a llevar a que vengan los inversionistas y a que venga el capital humano. Ahora, regresando precisamente a ese papel de Estados Unidos, que Estados Unidos está teniendo, ¿qué dinámica estaremos viendo y hasta cuándo? Cuando se trata del porvenir de Venezuela y lo que está dictando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de la economía más poderosa del mundo. ¿Qué bien o qué mal puede venir de esto, sabiendo también que quizá el resto del régimen sigue de alguna manera calibrando qué tanto puede hacer, qué tanto que no, sin cruzar esas líneas rojas para no empeorar la situación? Bueno, o sea, Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde una organización criminal se hizo el control del Estado. Y lo interesante es que ahora dejaron la organización criminal en control del Estado, pero ahora hay una presión externa. Son 2 fuerzas. Que le está controlando. Entonces, creo que la organización criminal en control del Estado piensa que a Estados Unidos le va a salir demasiado costoso mantener la presión que tiene en este momento. Ya ha empezado a retirar algunos barcos. En algún momento el portaaviones Gerald Ford lo van a tener que mover. Entonces lo que ellos van a querer hacer es ganar el máximo de tiempo, usar los recursos económicos que le facilite el gobierno de Trump para afianzarse en el poder y esperar a que Trump se canse, se distraiga y vaya por otras cosas. Pero eso dejaría a los venezolanos bajo la misma organización criminal y sin derechos. Y ahora, se ha dicho repetidamente, al menos en los análisis financieros, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, era la persona que el mercado petrolero mundial necesitaba. Y todo esto por los manejos que en su momento tuvo como ministra del petróleo, al menos lo que pudo hacer. ¿Realmente lo podemos ver así? Mira, yo sería más franco y directo. La única empresa petrolera en Venezuela era Chevron. Esta sí creo que Chevron siempre estuvo en la idea de que una transición democrática para ellos sería peligroso y que ellos se entendían bien con el gobierno de Maduro, con Delcy, etcétera, y que querían sencillamente seguir ganando dinero en Venezuela. Pero la Exxon le dijo no, y ConocoPhillips le dijo que no, y los españoles, Repsol, etcétera. Todo el mundo, tú sabes, nadie se quiere pelear demasiado con Trump porque la Exxon lo dijo públicamente y Trump le cayó encima al día siguiente a la Exxon. Entonces, pero lo cierto es que nadie va a poner dinero serio en Venezuela
en un marco institucional como el que tenemos. De modo que no, yo creo que esta estrategia, si tú me preguntas a mí, en materia petrolera va a fracasar. Va a fracasar con respecto a las expectativas que podría tener el gobierno americano. Yo creo que si en un año pasamos de 900 y tantos mil barriles al día a 1.200.000, sería como botarla de jonrón. Pero 200 y tantos mil barriles dentro de un año no cambian nada internacionalmente, nada del precio de la gasolina de los y lo americanos. vimos, los mercados financieros ni se inmutaron, los precios del petróleo tampoco, no hubo grandes oscilaciones. O sea, creo que si quieren que Venezuela realmente se convierta en una potencia petrolera como lo fue en algún momento, el país tiene las reservas, tenía los recursos humanos, pero nunca tuvo las instituciones para hacerlo, por lo menos desde que llegó Chávez, que destruyó la empresa. Chávez heredó a Petróleos de Venezuela produciendo 3.4 millones de barriles al día y hoy no producen 1 millón. Y eso no es porque se acabaron las reservas, eso es porque destruyeron la organización que estaba encima de la tierra. Debajo de la tierra no pasó nada. Ahora, pasemos un poco a la parte económica, Ricardo. Y considerando que ya llegó esa transición que los venezolanos pueden ir regresando, pueden ir retomando o pueden ir pensando en esa prosperidad que alguna vez tuvo el país, ¿no? Estados Unidos tenía sus etapas, pero digamos que ya llegó esa parte y quizá me estoy metiendo un poco a terreno de especulación. Pero ¿qué sería lo primero que tendría que cambiar? ¿Cómo revertir, por ejemplo, la inflación u otros indicadores económicos? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Todo dependería de la industria petrolera? ¿O cómo sería? ¿Cómo ves tú ese plan de recuperación de Venezuela? Yo creo que el problema de recuperación de Venezuela a corto plazo, o sea, la estrategia de pronto del gobierno Trump es aflojar, o sea, es facilitar más flujo de caja en dólares para Venezuela. Y eso puede llevar a de pronto una reducción del dólar en el mercado negro, de pronto van a querer que le suban un poco los sueldos a los empleados públicos de los niveles misérrimos de $3 o $20 al mes que tienen en este momento. Pero no creo que eso sea un cambio significativo de tendencia. Creo que en un mundo donde a los venezolanos se le devuelven sus derechos, imagínate tú que hay la expectativa de que haya una transición, un gobierno democrático, que puede regresar María Corina Machado, que van a haber elecciones con fecha cierta, que van a asegurarse que quien gane las elecciones gana. Yo no tengo la menor duda que María Corina Machado ganaría esas elecciones y que la expectativa de un gobierno de María Corina Machado haría que millones de venezolanos quieran regresar, participar en ese boom que viene, reconstruir el país. Ese no es el ambiente que se vive hoy. El ambiente que se vive hoy es que la gente tiene pánico de salir a la calle porque están en los colectivos, estas bandas armadas paramilitares que tiene el gobierno causando temor y miedo. Hay 1.000 presos políticos, hay una situación. Fíjate, nos olvidamos de lo que es la falta de libertad de expresión. Por ahí leí que alguien del gobierno se ufanaba que habían liberado a 18 periodistas. Tú te dices, ¿qué hacían 18 periodistas presos, para empezar? Esos periodistas estaban presos para hacer que Venezuela sea lo que es hoy. Un país donde ningún medio de comunicación se ha atrevido a informar que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz en el mes de octubre. Eso fue una información prohibida. Entonces, el nombre de María Corina Machado no se puede mencionar ni en radio, ni en televisión. Entonces, tú estás viviendo un país donde hay un férreo control sobre la libertad de expresión. En ese país, o sea, la gente sabe que no se puede regresar. O sea, la gente sabe que no hay las bases para hacer nada, para pensar nada, y por eso el país implosionó. Sí, entiendo, y creo que es muy temprano para poder hablar de una recuperación pero económica. si ella regresa,
sigue, regresa y llama a la gente. O sea, ella además tiene un equipo técnico muy bueno, ese equipo técnico tiene muy buenas relaciones con los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina Que para están Fomento, listos para entrar en el están momento listos en el para que entrar, etcétera. Hay planes, hay ideas, o sea, hay mucho talento. O sea, parte de lo que hizo el chavismo, madurismo, es criminalizar el talento, o sea, ignorar el talento, el conocimiento. Alienó a los que sabían producir petróleo, a los que sabían de lo que fuera, porque veían el conocimiento más como privilegio que como un factor de producción. Pero, o sea, yo creo que podría haber una recuperación muy fuerte de Venezuela, pero las condiciones políticas hoy no están dadas para eso. ¿Y el trumpismo? ¿Tú crees realmente que Estados Unidos se termine haciendo a un lado y pronto? O sea, yo diría que el temor es que Estados Unidos se haga a un lado habiendo empezado una tarea y sin terminarla. O sea, sacó al jefe de una organización criminal de un estado que fue capturado por una organización criminal, pero no sacó a la organización criminal del gobierno. Entonces, el temor es que Trump se aburra sobre Venezuela, se contente de haber sacado a Maduro, de haber sacado un par de contraticos petroleros y que pueda él anunciar eso como una victoria y dejarnos en manos de la misma organización criminal y sin derechos. Ese es el riesgo. Por eso hay gente en Estados Unidos que dice hands off Venezuela. Mi hijo Michelle Hausman escribió un artículo que concluía hands on democracy. O sea, no es que vamos a dejar esto aquí, tenemos que asegurarnos que movemos las cosas hacia la democracia lo más rápido posible. Existe la mayoría política para gobernar, pero hay que poner a la organización criminal bajo control y hacer que las Fuerzas Armadas y la administración pública respondan a las autoridades políticamente electas en el país. ¿Qué mensaje podrías enviarle a los inversionistas internacionales, sobre todo a los tenedores de deuda venezolana, que se les nota ansiosos por ya querer comenzar una reestructura de la deuda financiera, de la deuda soberana? También es muy temprano. ¿Qué les podrías decir a ellos? Los tenedores actuales de la deuda venezolana no son los que van a financiar a Venezuela en el largo plazo. No son, o sea, son fuentes, fondos buitres, no son importantes para la recuperación de Venezuela. Si tuviésemos una relación normal con el Fondo Monetario diría, yo entro a prestarle plata a Venezuela y coordino al Banco Mundial, al BID, para prestarle plata a Venezuela, siempre y cuando Venezuela haga una reestructuración de la deuda con una quita muy importante, con un haircut, con una quita muy importante. Porque si no, Venezuela tiene demasiada deuda y no va a poder servir nuestra nueva deuda. Entonces, los fondos buitres no han querido que entre el Fondo Monetario, han querido tener una negociación con Maduro y que le quiten restricciones a Maduro porque temen que un gobierno democrático logre el consenso internacional y la fuerza para imponer una quita mayor. Pero de todos modos, esos fondos buitres no son los que van a invertir en la recuperación de Venezuela a largo plazo. Ellos son los que compraron la deuda cuando los que sí están pensando que Venezuela tenía futuro decidieron que ya no tenía futuro y la vendieron. Finalmente, Ricardo, para ir cerrando nuestra conversación, ¿volveremos a ver a una Venezuela entre los países más prósperos, de los más ricos de la región, incluso del mundo, como lo llegó a ser en la década de los 70? Yo creo que ese futuro puede llegar, no sé si yo llegue a verlo. Muchas gracias, Ricardo. A ti.